Hoy les presentaremos una animación sobre el mecanismo de reconocimiento y procesamiento antigénico. Existen tres pasos claves para la respuesta inmune innata adaptativa. Estos son la captación del antígeno, el procesamiento del antígeno y la fase efectora. En la captación del antígeno, las células dendríticas que residen en el epitelio y los tejidos capturan a los antígenos proteínicos y los transportan a los ganglios linfáticos de drenaje. En el procesamiento, las vías de procesamiento del antígeno convierten a los antígenos proteínicos presentes en el citosol o interiorizados del ambiente extracelular en péptidos y los cargan en moléculas del MHC para mostrárselos a los linfocitos T. Y en la fase efectora se da una expansión clonal de linfocitos T efectores o una apoptosis de la célula infectada. Las vías frecuentes a través de las cuales los antígenos extraños entran son la piel, el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Como mencioné al principio, el primer paso es la captación antigénica, ya que los microbios pueden entrar a través de la piel, el epitelio de las mucosas y los órganos parenquimatosos. Ahí es donde se encuentran las células dendríticas o APCs. Cuando el microbio entra, libera antígenos y la célula dendrítica fagocita a estos antígenos. Este viaja a través del vaso linfático. Sin embargo, también pueden entrar antígenos libres. Es ahí que a través de la linfa llegan a un nódulo linfático donde ocurre la presentación. También los antígenos que entran por el torrente sanguíneo a través de la vénula pueden llegar al vaso. Diferentes tipos celulares actúan como células presentadoras de antígenos, activando linfocitos T vírgenes y linfocitos T efectores. La célula dendrítica, que sería nuestro primer caso, tiene la capacidad de expresar antígenos por MHC1 y MHC2, o por la captación de las PAMs. Estas reconocen el antígeno por un receptor en su membrana. Se puede unir a un linfocito T virgen con la ayuda del TCR y la unión de un coestimulador, en este caso sería B7, con CD28, quien es un marcador de superficie no especializado. Cuando se da esta unión, se da la proliferación y maduración de los linfocitos T vírgenes. El macrófago fagocita a los microorganismos a través de una vía conocida como MHC2, y estas van a expresar los receptores en la membrana del macrófago, al igual que la expresión del MHC2 péptido o antígeno, quien va a atraer a los linfocitos T efectores, en este caso siendo los CD4 positivos, y la unión del TCR con el péptido del antígeno, por lo que va a ocurrir la activación del macrófago y activación del linfocito T efector, produciendo en sí una inmunidad celular. En otro caso tenemos al linfocito B, quien ya cuenta con anticuerpos debido a la memoria del sistema inmune. Este va a reconocer el antígeno por una vía extracelular y es fagocitado, activando la vía MHC2, por lo que presenta el péptido en la membrana del linfocito B, el cual se une al linfocito T por el TCR, y esto va a ocasionar que se liberen anticuerpos, al igual que la eliminación de la célula infectada, y va a producir una respuesta de inmunidad humoral. Es importante mencionar que los receptores de los linfocitos B para el antígeno y productos secretados, los anticuerpos, pueden reconocer antígenos en las superficies microbianas y antígenos solubles, así como antígenos asociados a las células. Pero en el caso de los linfocitos T, no se da de esta misma manera, ya que los receptores de los linfocitos T para el antígeno están diseñados para ver antígenos presentados por moléculas de la superficie de las células y no antígenos situados en microbios, ni antígenos libres en la circulación o los líquidos extracelulares.
La tarea de presentar los antígenos asociados a la célula del anfitrión, a los linfocitos T CD4 positivo y CD8 positivo, la realizan proteínas especializadas llamadas moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, que se expresan en las superficies de las células del anfitrión. Esta es una familia de genes ubicadas en el brazo corto del cromosoma 6, cuyos productos están implicados en la presentación del antígeno a los linfocitos B. Se distinguen dos clases de moléculas en el complejo principal de histocompatibilidad implicadas en la presentación del antígeno. Las moléculas de la clase 1 se expresan en todas las moléculas nucleadas, mientras que en las moléculas de la clase 2 se expresan sobre todo en células presentadoras de antígenos especializadas, tales como son las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B, y en algunos otros tipos celulares, como las células endoteliales y las células epiteliales tímicas. En la presentación asociada a la clase 1, los antígenos proteínicos presentes en el citosol, habitualmente sintetizados en la célula, generan péptidos asociados a la clase 1 que reconocen a los linfocitos T CD8 positivos, dando como resultado la muerte de la célula diana que expresa antígeno. Mientras tanto, en la presentación asociada a la clase 2, los antígenos interiorizados en las vesículas de las células presentadoras de antígenos desde el ambiente extracelular suelen generar péptidos que se presentan en las moléculas de la clase 2 y reconocen los linfocitos T CD4 positivos, ocurriendo en sí la activación del macrófago y destrucción del antígeno fagocitado. Este último también es asociado a la clase 2, por lo que los antígenos interiorizados en las vesículas de las células presentadoras de antígenos están a partir de un ambiente extracelular. Estos suelen generar péptidos que se presentan en las moléculas de la clase 2 y van a reconocer a los linfocitos TCD4 positivos, produciendo en sí la secreción de anticuerpo por un linfocito B, lo que va a lograr la unión del anticuerpo al antígeno. En resumen, los antígenos proteínicos presentes en el citosol, habitualmente sintetizados de la célula, generan péptidos asociados a la clase 1 que reconocen los linfocitos TCD8, mientras que los antígenos interiorizados en las vesículas de la APC desde el ambiente extracelular suelen generar péptidos que se presentan en moléculas de la clase 2 del MHC y reconocen los linfocitos TCD4. Es importante hablar sobre los receptores. En este caso, el receptor MHC clase 1 está formado por dos cadenas polipeptídicas unidas de forma no covalente entre sí, una cadena alfa, que es codificada por MHC, y una subunidad no codificada por MHC llamada microglobulina beta 2. Cada cadena alfa está orientada de manera que unas 3/4 partes se extienden hacia el ambiente extracelular. Un segmento hidrófobo atraviesa la membrana celular. Los segmentos aminoterminales alfa 1 y alfa 2 de la cadena alfa interactúan para formar una plataforma de una lámina plegada. Esto es la hendidura donde se une el péptido. Su tamaño es lo suficientemente grande para albergar péptidos de 8 a 11 aminoácidos. Los extremos de la hendidura ligadora del péptido de la clase 1 están cerca, de modo que no pueden acomodar péptidos grandes. Por lo tanto, las proteínas globulares naturales deben procesarse. El segmento alfa 3 de la cadena se pliega en un dominio de inmunoglobulina. Este segmento contiene la zona de unión CD8. La microglobulina beta 2 interactúa de forma no covalente con un dominio alfa 3 y este no varía entre las moléculas de la clase 1.
En el caso del receptor MHC clase 2, las moléculas están compuestas de dos cadenas polipeptídicas, la cadena alfa y una cadena beta. Los segmentos aminoterminales de alfa 1 y beta 1 forman la hendidura de unión al péptido. Esta tiene una estructura parecida a la hendidura de las moléculas de la clase 1. También tiene unos segmentos llamados alfa 2 y beta 2 de la clase 2 y tienen dominios de inmunoglobulinas. El segmento beta 2 de las moléculas de la clase 2 son la zona de unión para la CD4. Antes de pasar al mecanismo completo donde participan las moléculas de la clase 1 del MHC, primero hablaremos de cómo se ensamblan los complejos péptido clase 1 del MHC en el retículo endoplasmático. Las cadenas alfa y beta 2 microglobulinas se sintetizan en el retículo endoplasmático. Las cadenas alfa parcialmente plegadas se asocian a una proteína chaperona, conocida como calnexina, hasta su unión a la beta 2 microglobulina. Luego, esta cadena alfa y la beta 2 microglobulina se asocian a un complejo de proteínas chaperonas llamadas reticulina y tapacina y al transportador asociado al procesamiento, mayor conocido como TAP, que es el que medía el transporte activo y dependiente de ATP al interior del retículo endoplasmático del péptido previamente procesado, como veremos más adelante. Todo este complejo formado por las moléculas del MHC clase 1, la tapacina, la reticulina y el TAP se llama complejo de transportación. Una vez que los péptidos entran en el retículo endoplasmático por medio de TAP, se recortan hasta el tamaño adecuado por medio de la aminopeptidasa que reside en el retículo endoplasmático, llamada ERAP. Ya que el péptido tiene el tamaño adecuado, este es capaz de unirse a las moléculas de la clase 1 del MHC. Esto hace que se complete el plegamiento de la molécula del MHC clase 1, por lo que este complejo péptido-molécula de clase 1 del MHC se libera y se exporta. Ahora hablaremos de la vía de la clase 1 del MHC para el procesamiento y presentación de proteínas. Como ya está mencionado anteriormente, esta vía es para proteínas citosólicas, por lo que también se conoce como vía citosólica. Igual, recordemos que las moléculas de esta clase del MHC se expresan en todas las células nucleadas, así que imaginemos que el interior de esta célula que observamos corresponde a una de estas células diana. La mayoría de los antígenos citosólicos se sintetizan dentro de las células. Por ejemplo, cuando un virus llega y es ingerido, este se transporta al núcleo, donde libera su DNA o ARN viral, y este ácido nucleico empezará a replicarse. Y luego se crea el ARN mensajero viral, el cual saldrá del núcleo para que pueda sintetizarse la proteína vírica. Otra manera en la que se pueden encontrar antígenos citosólicos es que estos sean transportados y sintetizados desde las vesículas al citosol porque se escapan de los fagosomas al citosol. Pero estas proteínas no tienen el tamaño adecuado, por lo que necesitan ser degradadas, es decir, se procesan. Para ello, estas proteínas necesitan ser marcadas para poder procesarse y que no sean procesadas cualquier proteína. Este marcaje está a cargo de un pequeño polipéptido llamado ubiquitina, por lo que este proceso también es conocido como ubiquitinización. Este polipéptido va a ser reconocido por un complejo enzimático llamado proteasoma, que es el encargado de degradar las proteínas. Al mismo tiempo que se da la fragmentación, se manda también la señal desde el núcleo para que comiencen a sintetizarse las proteínas que van a formar la cadena alfa y la microglobulina beta 2. Como ya vimos, la calnexina se une. Y luego aparecen en escena la tapacina, la reticulina y el TAP, y se forma el complejo de transportación dejando la calnexina de lado. Una vez que los péptidos ya están procesados, estos entran por medio del TAP y recordemos que este media un transporte dependiente de ATP. Una vez adentro, los péptidos se recortan hasta el tamaño adecuado gracias a ERAP, lo que posibilita que estos puedan unirse a la molécula de la clase 1 del MHC. Seguidamente se libera el complejo péptido clase 1 y este viaja al aparato de Golgi. Ahí se forman unas burbujas llamadas Golginas que van a ser las encargadas de llevar a este complejo a la superficie celular,
donde se va a expresar y estará listo para presentarse. Recordemos que los linfocitos que reconocen en esta vía son los linfocitos TCD8, por lo que estos vienen y se unen al complejo péptido clase 1 del MHC mediante su receptor y mediante CD8, que como ya vimos, se une específicamente a alfa 3 del MHC clase 1. Ahora hablaremos un poco acerca de la biosíntesis y transporte de las moléculas de la clase 2 del MHC a los endosomas antes de pasar al mecanismo completo. Las cadenas alfa y beta de las moléculas de la clase 2 se sintetizan en el retículo endoplasmático. En su plegado y ensamblaje participan chaperonas residentes en el retículo endoplasmático como la calnexina. Ahora, la cadena invariante es una proteína que se va a unir a un heterodímero alfa-beta de la clase 2 del MHC recién sintetizado, de forma que bloquea la hendidura e impide la aceptación de péptidos. Por lo tanto, esta cadena invariante funciona como un mecanismo de regulación, pues imposibilita que las moléculas de la clase 2 del MHC se unan a cualquier proteína, como las propias, pues recordemos que en el retículo endoplasmático se están formando una gran cantidad de proteínas propias. Las moléculas de la clase 2 del MHC se transportan en vesículas endocíticas cuando sea el momento. Toca el turno de la vía de la clase 2 del MHC para el procesamiento y presentación de proteínas, que como ya mencionamos con anterioridad es una vía para antígenos interiorizados en vesículas, por lo que esta vía también es conocida como vía endocítica. Igual hemos mencionado que las moléculas de la clase 2 del MHC se expresan solo en células dendríticas, linfocitos B, macrófagos y algunos otros tipos celulares. Aquí usaremos el macrófago como representación, por lo que el interior de la célula que aquí se observa, imaginemos que es el de un macrófago. Existen diferentes maneras en las que pueden interiorizarse los antígenos del ambiente extracelular, como por ejemplo, ya sea por medio de fagocitosis o endocitosis mediada por el receptor, como en los linfocitos B, o ambos, como en los macrófagos. Entonces, digamos, sería la endocitosis del antígeno proteínico, lo que va a formar vesículas intracelulares rodeadas de membrana llamadas endosomas, que pueden fusionarse con vesículas más densas llamadas lisosomas. Entonces, llegan los lisosomas, que éstas contienen una gran cantidad de proteasas, como las catepsinas. El endosoma y el lisosoma se fusionan y las catepsinas van a degradar lo que son las proteínas interiorizadas. Al mismo tiempo se da la replicación y traducción de las proteínas de las cadenas del MHC clase 2. Entonces, como ya vimos, se da el plegado y ensamblaje de ambas cadenas en el retículo endoplasmático. En este plegado y ensamblaje participan chaperonas como la calnexina. Luego, a este complejo de la clase 2 del MHC se une una tercera cadena, que es la cadena invariante, que como ya vimos, va a bloquear el sitio de unión del péptido en la molécula del MHC clase 2, lo que no permite que se unan proteínas que se encuentren dentro del retículo endoplasmático. Así que posteriormente este complejo sale del retículo endoplasmático, viaja hasta el aparato de Golgi, donde se forman las golginas que van a transportar a dicho complejo hasta que se encuentren y fusionen con las vesículas endocíticas que contienen antígenos interiorizados y procesados, formando así lo que se conoce como endosoma tardío o compartimiento de la clase 2 del MHC. Una vez ahí, la cadena invariante se degrada por medio de la acción de las mismas enzimas proteolíticas que degradaron el antígeno anteriormente y dejan solo un resto de aminoácidos llamado péptido de la cadena invariante de la clase 2 o CLIP, que es el que aún estará bloqueando la hendidura de unión al péptido de la molécula del MHC clase 2. Para que este clip pueda eliminarse, va a participar una molécula llamada HLA-DM, que tiene una estructura similar a las moléculas de la clase 2 del MHC. Esta molécula actúa como intercambiador de péptidos, facilitando la eliminación de clip y la adición de los péptidos a la hendidura. Una vez que ya se formó el complejo péptido MHC clase 2, este se transporta a la superficie celular mediante una vesícula. Ya en la superficie se expresa y queda a la espera de que llegue el linfocito para que se dé la presentación. Como ya sabemos, las moléculas de la clase 2 del MHC son reconocidas por los linfocitos de CD4, por lo que estos vienen y se unen al complejo péptido clase 2 del MHC mediante su receptor y mediante CD4, que como ya vimos se une específicamente a beta 2 del MHC clase 2.
La presentación cruzada es un proceso por el cual algunas células dendríticas pueden presentar antígenos de otras células, como las células tumorales o las células infectadas por virus, y activan a linfocitos específicos frente a esos antígenos, que serían los linfocitos TCD8, porque, como se explicará a continuación, los antígenos procesados entran a la vía de la clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad. Para ejemplificar el proceso, tenemos una célula dendrítica que fagocita a una célula infectada por virus, interiorizándola en un fagosoma que se fusiona con el retículo endoplasmático, y los antígenos ingeridos, que en este caso son proteínas víricas, son parcialmente degradadas. Por medio de vías poco definidas, las proteínas ingeridas son transportadas desde el retículo endoplasmático hasta el citosol, donde entran a la vía de la clase 1. Como se explicó anteriormente, los antígenos proteínicos son marcados por ubiquitinación, para que se dirijan al protosoma y la capucha de esta enzima pueda reconocerlos. Las proteínas se despliegan, se les retira la ubiquitina y son degradadas a polipéptidos. Los péptidos generados son entonces transportados de nuevo al retículo endoplasmático por medio del transporte de la proteína TAP, que es dependiente de ATP. Las proteínas son recortadas por la ERAP y luego se cargan a las moléculas de la clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad. Estas últimas pierden su afinidad por la tapacina y son transportadas al aparato de Golgi, del cual será transportado por vesículas exocíticas hacia la superficie celular para ser expresadas y puedan ser reconocidos por linfocitos TCD8.